La Reforma Protestante, hito histórico. Es un artículo de Bernard Koster. El evento histórico que conocemos como Reforma Protestante empezó con la publicación de las 95 tesis contra las indulgencias, el 31 de octubre de 1517 por Martín Lutero. Pero los efectos de las tesis sobrepasaron inmediatamente los propósitos del autor. Iniciaron una dinámica, no solamente en la Iglesia, sino en toda la cultura occidental, que nos obliga a reconocer que ha sido un verdadero hito histórico. Un momento que marca un cambio con un antes y un después. Para comprender la importancia de la Reforma, preguntamos por la situación de la Iglesia en Europa a principios del siglo XVI. En realidad, la Iglesia fue gobernada por el papado más corrupto de la historia que dio preferencia a las tradiciones paganas por encima de la fe cristiana. A la vez, esta corrupción del centro de la Iglesia provocó un deseo profundo de reforma, por ejemplo en España. La Reforma católica de finales del siglo XV en este país era un movimiento que se orientó a las tradiciones más vitales de la Edad Media, integrándolas con el humanismo y el misticismo de los siglos XV y XVI. Dio forma a un catolicismo más disciplinado, más pastoral, más misionero y a la vez más disciplinado, que acompañó a los exploradores y conquistadores para cristianizar las tierras conquistadas y colonizadas. ¿Qué movimiento determinaría el futuro religioso de Europa? ¿El neopaganismo de los papas del Renacimiento que acabaría con el cristianismo en el continente o los movimientos de reforma dentro de la Iglesia? La Reforma Protestante evitó las dos opciones. Por ella apareció un cristianismo nuevo, si bien, sobre las estructuras del cristianismo medieval, con otra doctrina y otra práctica. Un cristianismo que de verdad pudo satisfacer, por su base bíblica evidente, las necesidades espirituales que el catolicismo medieval, si bien había despertado, nunca había contestado. Dio una respuesta sencilla pero suficiente a la pregunta urgente por la salvación. Solamente por la gracia de Dios, sin mérito o esfuerzo humano, y solamente por la fe, sin explicación por los sacramentos. Era un cristianismo flexible que en los siglos posteriores pudo adaptarse a otros nuevos desafíos y otras condiciones culturales, tanto en Europa, su origen, como en otras partes del mundo donde las misiones lo introdujeron. Incluso la Reforma Protestante era el estímulo más grande de la victoria en la Iglesia Católica Romana de las fuerzas de reforma que acabaron con el neopaganismo de los papas más corruptos, sujetando toda la Iglesia a una disciplina rígida y una unidad doctrinal nueva. A la vez, este rumbo de la Reforma Católica era irreconciliable con el protestantismo y sus principios bíblicos. Era una contrarreforma, ni aún dispuesta a considerar los desafíos protestantes, para no poner en duda ninguna de sus tradiciones o estructuras de poder. Sin duda, la Reforma Protestante es uno de los hitos históricos más importantes en la historia del cristianismo. Es la reanudación del cristianismo en Europa con una doctrina más precisa, una práctica más pastoral y una conciencia ética que dio una identidad nueva a sus partidarios y por eso un movimiento con efectos políticos, sociales, económicos y culturales duraderos. Apareció una cultura protestante en el norte de Europa que a lo largo de los siglos XVI y XVI se convirtió en una cultura dinámica con sus centros intelectuales propios. Por la defensa de los derechos y libertades del pueblo, este cristianismo derrotó en los Países Bajos y los reinos británicos el absolutismo, que en los estados católicos prevaleció. A la vez, hemos de reconocer que el protestantismo nunca ha podido superar totalmente la crisis de que salió. Por su origen siempre es un poscatolicismo que no ha podido restaurar la unidad de la Iglesia cristiana. Siempre ha sido una parte de ella. Tampoco ha podido restaurar las condiciones de la Iglesia primitiva, una Iglesia verdaderamente católica, la unidad de todos los cristianos en la misma fe en el Señor Jesús. Protestantismo ha fundado iglesias nacionales, protegidas por estados y principados. Esta alianza con los estados era tanto la condición de su victoria en el revoltoso siglo XVI, como su debilidad inherente que se demostró en los siglos siguientes. Con todo, los principios protestantes tuvieron fuerza suficiente para estimular movimientos para continuar la reforma de la Iglesia. Pensamos en el puritanismo en Inglaterra, el pietismo en Alemania y la reforma continuada en los Países Bajos y al final los avivamientos del siglo XVIII que dieron inicio al movimiento evangélico.